Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI. 25 años. Protegemos los territorios, tejemos la vida. Diversas son nuestras luchas, como diversas nuestras cosmovisiones. Todas ellas se encuentran en la importancia de defender y proteger a nuestra madre tierra, de la que depende la pervivencia material, cultural y espiritual de los pueblos indígenas y la armonía de la vida en el planeta y el cosmos. La protección de los territorios ancestrales, si ésta pudiera tener fecha, tendría una memoria de más de 12.000 años. Es gracias a esta estrategia milenaria que hoy podemos decir que somos más de 115 pueblos quienes hemos sobrevivido a la colonización, despojo, evangelización y exterminio que no ha parado por más de 500 años. Las estrategias ancestrales de protección espiritual son el principal eje de defensa territorial de los pueblos indígenas. Estas aún se encuentran en diversas partes del territorio al que hace poco, más de 200 años, llamamos Colombia. Bogotá, 1991. Del pueblo, proclamamos la nueva Constitución de Colombia. En un marco garantista y de reconocimiento pluriétnico y multicultural, la nueva Constitución se sumaba a un panorama internacional que buscaba reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que en la Constitución del 91 se dio ese reconocimiento de que aquí habíamos unos pueblos diferentes a la población mayoritaria. Eso llevó a que los tres constituyentes indígenas pudiéramos demostrar esa posibilidad y que quedara reconocido alrededor de 40 artículos a favor de los pueblos indígenas. Entre eso, el artículo 65, 66, que reconocen el tema territorial. Bogotá, 1996. 5 años luego de la firma de la Constitución. Cumplimos 5 años de que la Constitución del 91 que comenzó a arrancar. Pero evaluando vemos que ha sido un retroceso histórico para los pueblos indígenas. Nosotros participamos en la Constituyente con una gran alegría, con gran entusiasmo, porque creíamos que lo que venía, los cambios constitucionales frente a los problemas indígenas iban a resolver. Pero no. Uno ve que las leyes, los decretos que están saliendo va en contravía de la misma Constitución del 91 y por lo ende en contravía de los pueblos indígenas. Proyectos de infraestructura, de generación energética, represas, extracción de hidrocarburos, concesiones mineras, áreas estratégicas mineras, agroindustria, monocultivos. El desarrollo no para y es la nueva estrategia para mantener control territorial y acceso a los recursos que estos poseen. En un contexto en que el conflicto armado interno se intensificaba, producto de la disputa por las rutas de narcotráfico y contrabando, el acaparamiento de tierras para tener acceso a materias primas, entre otros, los carteles, las bandas paramilitares, las guerrillas y las fuerzas armadas dejaban a la población civil y en especial a los pueblos y comunidades indígenas a merced del horror y el miedo. Bogotá, 6 de julio de 1996. La toma de la Conferencia Episcopal. Debido a los incumplimientos sistemáticos de los gobiernos que se negaban a implementar los derechos plasmados en la Constitución de 1991, como la consulta previa y la constitución de resguardos, y en cambio se profundizaron las agendas extractivas y la guerra,
En 1996 se produjo una movilización diversa de pueblos y organizaciones indígenas que, desde el sur, el norte, el oriente y occidente del país, se convocaron de manera pacífica, pero contundente, y simultáneamente en Bogotá se realizó la toma de la conferencia episcopal durante más de un mes, exigiendo al gobierno garantías para nuestros derechos. Es por ello que ante el incumplimiento de esta república con los derechos nuestros, nos tomamos la Conferencia Episcopal Colombiana en 1996. De igual manera, los edificios públicos relacionados con el Ministerio de Agricultura, también aeropuertos como Mitú y en todo el país. Después de 40 noches, 40 días, salió la Mesa Permanente de Concertación y también la Comisión Nacional de Territorios de los Pueblos Indígenas. Nosotros tenemos que esperar que ellos decidan irse porque no podemos utilizar la fuerza para sacarlos de aquí. Parece, de acuerdo con lo último que se conversó en la noche de ayer, que el doctor Serpa ha prometido hacer una reunión con ellos. Es una reunión en la que se va a definir una agenda de trabajo con los temas que ellos quieren. Producto del diálogo con el gobierno, se logró la expedición de 2 decretos, el 1396 y el 1397 de 1996, que dieron origen a la Comisión de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, la Mesa Permanente de Concertación con los Pueblos y Organizaciones Indígenas, MPC, y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI. ¿Por qué funcionamos? Hemos sido expropiados del 66% de nuestras tierras, mediante actos ilícitos administrativos, mediante formas policivas y militares que han causado la desposesión, el desplazamiento con acciones de masacres, asesinatos selectivos y colectivos. Esa es la historia que nosotros tenemos y del por qué hoy está la Comisión Nacional de Tierras. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI, es justo un hilo más que se teje y entreteje en esta historia por la reivindicación de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia. Nosotros aquí debatimos varios puntos principales, pero en sí exigimos o propendemos para que se agilicen los procesos que conlleven al tema de la garantía de derecho y protección de los territorios indígenas. Entonces tenemos organizaciones indígenas de carácter nacional con representación de algunos delegados de las macros. Y de parte del gobierno nacional están las entidades que tienen responsabilidades en los diferentes procesos que contribuyan a la garantía de derechos territoriales. Somos los mayores conservadores de la vida en nuestro país y que sin eso no existiera la vida. Y nosotros por eso decimos, para nosotros la tierra es todo y sin la tierra no somos nada, y por eso hemos lanzado eso, luchamos por nuestro territorio hasta que el sol se apague. Y en el momento que el sol se apague, puede ser de que nosotros ya pasamos por esta Pachamama o desaparece esto, pero seguiremos luchando, y por eso muchas veces de afuera no entienden y que por qué dice que salimos a una marcha, a una minga, y por qué entregamos la vida, porque eso es la vida nuestra y sin eso no hacemos, y por eso le llamamos Pachamama, es la mamá superior a donde estamos asentados y desarrollamos todas nuestras actividades de autoridad y de ahí para adelante todo nuestro buen vivir. Pai, pai. Cuando luchamos por la autonomía en nuestros territorios, estamos luchando por salvaguardar la vida, pues es allí donde se fabrica el agua, el aire y el alimento que no solo nosotros necesitamos, sino que necesitan todos los seres humanos y existencias que habitamos esta casa grande.
Comisión Nacional de Territorios Indígenas, CNTI. 25 años. Protegemos los territorios, tejemos la vida.